Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Yo soy Manuel, técnico en formación y desarrollo en AIN. Y nada, antes de empezar me gustaría deciros que desde el equipo de formación de AIN hemos estado trabajando intensamente estos días pues para poder ofrecer un ciclo de 6 webinars gratuitos y una propuesta de formación en streaming, con el ánimo de dar respuesta un poco pues, a los enormes retos que nos plantea esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo, ¿no? Hoy comenzamos dicho ciclo de webinars y el primero de ellos, el que nos ocupa, trata de Office 365 y de las herramientas colaborativas que ofrece para la empresa, ¿vale? El docente de hoy es Javier Roig, es formador TIC en programación, en redes sociales, además también es programador en .NET y administrador de tecnologías Microsoft. Y antes de dejaros paso con él, explicaros un poco la dinámica de la webinar, van a ser unos 20 minutos de recorrido por las herramientas de Office y 10 minutos de preguntas, ¿vale? En vuestra pantalla veréis un apartado de preguntas y respuestas que es donde podéis ir realizándolas, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna pregunta durante la webinar, las escribís en ese apartado, en el de preguntas y respuestas, y en esos 10 últimos minutos le daremos respuesta, ¿vale? Nada más por mi parte, os dejo con Javier y a pasar un buen rato. Salud. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Vamos a ver si vamos situándonos un poquito. Bien. Bueno, tal como ha comentado Imanol, soy Javier, soy el docente que voy a estar con vosotros durante este ratito para hacer este pequeño repaso a lo que nos ofrece hoy el tema de Office 365. Digo el tema de hoy porque Office 365 es una herramienta que está en la nube, que está cambiando continuamente y Microsoft, pues bueno, tiende a hacer pequeños ajustes y pequeñas modificaciones respecto a de un día para otro, digamos, ¿no? Entonces nos podemos encontrar con pequeñas funcionalidades que van habilitando o deshabilitando día a día. Bueno, a grandes rasgos, básicamente, ¿por dónde empezar? ¿No? El tema de Office 365 es un verdadero follón, ¿no? Porque nos han metido un montón de herramientas, que esas herramientas, en principio, todas tienen una muy buena funcionalidad, pero todas se solapan. Entonces, hay que intentar ver cuál es la finalidad o cuál es el elemento que nos encaja mejor a lo que nosotros queremos. ¿De dónde parte todo esto? Pues esto parte realmente de una consola de administración donde a partir de grupos de Office 365 vamos a poder ir creando las diferentes herramientas y vamos a poder ir ajustando ese funcionamiento de que nos encaje para nuestra organización. Estos grupos de Office 365 no tienen por qué coincidir con los grupos que tengamos en directorio activo, en el caso de que tengamos un directorio activo, aunque sí que se pueden integrar. ¿Vale? Esto ya es un poco más comentario para administradores, que si tenemos el dominio de Microsoft en Azure, vamos a poder integrar también el tema de Office 365 y lo vamos a poder gestionar a través de los grupos que tengamos. Pero nos va a permitir de una manera muy sencilla el poder crearnos grupos que estén enfocados, que estén dedicados a el trabajo diario y no tanto a las características organizativas que tengamos ahí. Estos paneles de administración nos van a crear múltiples centros de control, que eso puede ser, bueno, como siempre, ¿no? Microsoft te deja hacer lo mismo desde varios sitios y entonces pues nos vamos a encontrar con que hay cosas que dices, tengo que irme a qué panel, al de SharePoint, al de Teams, a dónde tengo que ir para funcionar, ¿no? Entonces es cuestión de ir centrando, ir viendo lo que nos va ofreciendo cada uno de estos elementos. Ya si nos ponemos en cuanto a lo que son las herramientas, realmente tendríamos que empezar con Microsoft Teams, ¿vale? Teams es una herramienta diseñada para sustituir a Microsoft Skype. Skype deja de funcionar, la versión empresarial deja de funcionar el año que viene o deja de tener soporte el año que viene. Entonces, han introducido Microsoft Teams. Pero Microsoft Teams es una herramienta que además de ofrecer lo que es puramente la parte de comunicación, lo que nos va a permitir también es, mediante canales, mediante aplicaciones, mediante bibliotecas de documentos, el poder generar un marco de trabajo para todo un equipo todo un equipo de personas. Entonces, Microsoft Teams nos va a dar bastantes más posibilidades que realmente el Skype que teníamos hasta ahora.
Claro, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues que ahí nos empezamos a encontrar con el primer dilema. Vale, tengo Teams, ¿vale? Teams me sirve para crearme mi chat, para crearme mi contenido, para compartir. Bueno, entonces, esto realmente, ¿para qué lo voy a utilizar además de para chatear? ¿Voy a poder integrarlo con un SharePoint? ¿Voy a poder integrarlo con una biblioteca de documentos que tenga en OneDrive donde ya tengo toda la información? Sí, ¿vale? Lo han desarrollado de tal manera que permite integrarlo con las múltiples aplicaciones que nos va a permitir enlazar con diferentes elementos y con diferentes herramientas de Office. Entonces, si partimos de que Teams sería un poco la herramienta principal, a partir de ahí vamos a poder ir completando Teams con otras herramientas, otras funciones que tengamos directamente para más dedicadas, ¿no? La primera, y que reconozco que a mí me encanta, es OneNote, ¿vale? OneNote es un bloc de notas digital que está diseñado para poder guardar toda la información, todas las anotaciones, todos los comentarios, los vamos a poder registrar directamente en este bloc de notas. Este bloc de notas va a tener una información, no tiene por qué ser texto, podemos meter tablas, podemos meter imágenes, podemos meter enlace y además nos va a permitir el organizar, el catalogar toda esa información para que así tengamos más datos de cara a poder buscar posteriormente todas las notas que vamos haciendo. ¿Vale? Habitual, vas a la reunión con tu cuaderno, con tus notas y después tienes que andar pasándolas a limpio o archivándolas y demás. Pues desde OneNote nos va a dejar gestionar todo esto. ¿Cuál es la ventaja que tiene OneNote? OneNote está integrado en todas las herramientas del Office 365, en todas las herramientas de Office. Entonces nos va a permitir que si yo tengo un grupo montado en Teams y ese grupo que está montado en Teams tiene un bloc de notas compartido, todos los miembros del grupo van a poder trabajar con ese bloc de notas y las notas que registre cada uno van a quedar identificadas y van a quedar registradas, de tal manera que podemos ver en el histórico de cambios, podemos ver el histórico de usuarios. Entonces, ya digo, vamos a tener una herramienta común donde hacer todas las anotaciones o incluso utilizar con diferentes perfiles. Yo puedo tener una persona que se dedique dentro de un equipo a hacer la curación de contenidos, a descargarme de Internet los enlaces interesantes y que eso lo comparta con el resto de personas. Ya digo, podemos trabajar con esta herramienta por separado o integrada dentro de un Teams o dentro de un SharePoint, por ejemplo, que vamos a comentar también. Entonces, si tenemos Teams como herramienta principal que nos permite el guardar, agrupar la gente que está en el trabajo, OneNote como herramienta que nos va a dejar el tener todas las notas, tener toda la información que vamos a ir gestionando en el proyecto. Podemos tener múltiples blocs de notas. Un bloc de notas puede tener múltiples secciones, múltiples páginas. No vamos a tener un problema de tamaño en cuanto a lo que podemos trabajar. Entonces, a partir de ahí, ¿hacia dónde tiramos? Bueno, pues tenemos una herramienta que es el Planner, que no es un project, ¿vale? O sea, vamos a diferenciar. Planner es una herramienta sencilla de gestión de tareas. Estas tareas nos va a permitir a un estilo, una especie de metodología Kanban, de metodologías ágiles, ¿no? De donde yo creo una serie de pilas, donde esas pilas yo voy metiendo las tareas y esas tareas, como están claras de a quién están asignadas, pues podemos ir viendo en todo momento en qué estado se encuentran. No es no nos va a permitir un detalle como puede ser un Microsoft Project para gestionar un proyecto donde tienes muchísima más información. Aquí esto está centrado en que quién hace qué y en qué situación se encuentra. Lo bueno que tiene Planner es lo mismo, como está integrado tanto con OneNote, perdón, pues sí, podemos tener OneNote, pero con SharePoint, lo podemos tener con Teams o lo podemos tener por separado. Vamos a poder en cualquier momento pues, poder ver cuáles son las tareas que tenemos asignadas, cuáles son las tareas en qué situación se encuentran. Permite una integración con Outlook de tal manera que podemos ver el calendario de tareas que tengamos definido desde Planner, lo vamos a poder también ver desde Outlook. Entonces, volvemos a tener una herramienta que es diferente a las tareas de Outlook porque es mucho más visual. Ya digo, si os fijáis en la pantalla que he puesto, es un diseño que está más pensado como una herramienta ya digo, un estilo DevOps, un estilo Kanban en esa línea de trabajo y entonces lo que nos va a facilitar es esa organización un poco de los diferentes elementos que tengamos. Entonces,
Planner lo podemos usar si estamos trabajando con un equipo de trabajo que tiene unas tareas definidas, que tiene un proceso, que tiene unas fechas marcadas, lo podemos utilizar perfectamente y este Planner lo podemos visualizar o podemos enlazarlo a través de Teams directamente y puede tener también incluso su propio bloc de notas, podemos jugar con esa información. Si se nos queda corto Teams, si nosotros queremos tener todavía una herramienta superior donde podemos guardar toda la información o al revés, yo lo que quiero es trabajar con un portal de entrada y a partir de ese portal de entrada poder, donde yo tengo ahí todos los contenidos, tengo las noticias, tengo toda la información que esté yo utilizando, me va a permitir o vamos a poder utilizar los sitios de Office, de 365, de SharePoint. ¿Vale? Una pequeña distinción. Office 365 tiene sus sitios de SharePoint que no son 100% compatibles si tenemos licencias de SharePoint por separado. Estamos hablando todo el rato de SharePoint en la nube, ¿vale? SharePoint 365. Entonces, podemos encontrar pequeñas diferencias entre lo que es el Office de SharePoint o los sitios de SharePoint creados a través de Office con los sitios creados directamente desde la consola de administración de SharePoint. Pequeñas diferencias en cuanto a qué habilidades o a qué herramientas podemos tener. Pero a grandes rasgos el funcionamiento es el mismo. ¿Qué nos va a permitir SharePoint? Pues lo mismo. SharePoint lo que vamos a tener no es otra cosa que un espacio donde vamos a poder integrar todos los miembros del equipo, todos los contenidos, los enlaces, toda la gestión. Y cuando necesitemos trabajar con documentación, pues tenemos las bibliotecas de documentos. Cuando necesitemos trabajar o realizar reuniones, tenemos los chats de Teams. Cuando queramos tener las notas, tenemos los blocs de notas. ¿Vale? Vamos a tener integrado toda esa información. Entonces, como herramientas a priori básicas que vamos a tener con el Office 365, nos vamos a encontrar con ese Office, con ese SharePoint, con ese Teams, con OneNote, con Planner. Planner sería un poco más el más opcional en cuanto a decir, oye, pues igual no me interesa porque yo no necesito tener un control tan férreo de las tareas que se estén realizando en el equipo de trabajo. Pero meramente con Teams y con SharePoint vamos a tener ya bastantes áreas cubiertas para poder trabajar en equipo. Junto con esto, nos encontramos con que tenemos otro conjunto de herramientas, ¿no? Tenemos Power Automate, que sería el Microsoft Flow, que realmente, ¿qué voy a decir? Han creado una herramienta para poder generar flujos tanto personalizados como flujos ya prediseñados que nos van a permitir hacer pues, todo lo que es la gestión típica de gestión de aprobación. Mira, cuando me entra un mensaje determinado en una biblioteca, voy a poder directamente compartirlo sin ningún problema o voy a poder avisar a mi equipo porque voy a crear un aviso en Teams, ¿vale? Me va a facilitar, me va a permitir el organizar toda esa información de una manera muy rápida, ¿no? La idea es quitarnos trabajo de tareas repetitivas, ¿vale? Está muy relacionado con el Office 365, con las diferentes herramientas y sobre todo vamos a poder personalizar todo lo que nos dé, todo lo que necesitemos. No solamente con servicios de Office 365, ¿vale? Tiene también una barbaridad de conectores para cualquier herramienta, incluido SAP HANA, incluido Oracle, ¿vale? Vamos a tener un montón de sistemas que nos van a permitir que cuando se produzcan determinados cambios disparen un evento y ese evento genere un flujo que llegue tanto correos como notificaciones de móviles como actualizaciones de bibliotecas, lo vamos a poder hacer de una forma muy rápida y muy sencilla. Todo esto, ¿qué tiene por debajo? Pues esto tiene por debajo OneDrive, ¿vale? OneDrive sigue siendo el almacén en la nube de Microsoft y es el que nos va a permitir alojar todas las bibliotecas de documentos y va a permitir la sincronización de esos documentos con los ordenadores locales. A través del conector que tenemos en nuestros equipos nos va a permitir, nos va a facilitar el que podamos sincronizar con nuestro equipo una biblioteca de documentos. Puede ser la situación de que dos personas del mismo equipo tengamos la biblioteca de documentos sincronizada. Yo desde mi ordenador modifico un documento de Word, por decir algo, ese documento de Word se sincroniza con la biblioteca compartida que tenemos de OneDrive, que puede estar en un SharePoint, y esa biblioteca compartida automáticamente, o ese cambio, a través de la biblioteca compartida se va a distribuir entre todas las personas que tengan ese documento sincronizado en sus diferentes equipos. Entonces, OneDrive
es la herramienta de gestión documental, es la herramienta, bueno, más que gestión documental, perdón, sería el almacén de documentación y que nos va a permitir esa sincronización. Y ese va a ser el elemento clave para poder trabajar con equipos distribuidos sin ningún problema y teniendo la garantía de que la información está en todos los casos correctamente actualizada. Claro, OneDrive lo estamos usando aunque no seamos conscientes en el momento que nosotros desde SharePoint creemos una biblioteca de documentos, desde el momento que nosotros creemos un catálogo desde Teams, ¿vale? Nos va a permitir crear, ¿no?, ese tipo de elementos, aunque directamente no seamos conscientes hasta que no le demos a sincronizar y automáticamente nos aparezca en nuestro escritorio, nos aparezca la nubecita de OneDrive y ahí nos aparezca una carpeta sincronizada con los archivos. Si os parece, vamos a comentar, os voy a enseñar de una manera sencilla. Voy a comentaros un poquito lo que tenemos, lo que estamos haciendo o lo que os he estado contando y así podemos situarnos un poquito más, ¿no? Estáis viendo ahora, ¿vale? Estáis viendo ahora todo a través de navegador. Estamos viendo que esto es un equipo de Teams, ¿vale? Este equipo de Teams, lo que nos vamos a encontrar va a ser que tenemos, pues, en este caso son varios canales, varios grupos donde tenemos los diferentes comentarios que ya he podido hacer y nos vamos a encontrar donde tenemos pestañas que nos van a facilitar el acceder, pues, a bibliotecas de documentos, nos van a facilitar el acceder a herramientas, pues, por ejemplo, vídeos que nosotros podamos integrar dentro de nuestro Teams para documentar o para presentar más claramente lo que se está haciendo en el proyecto, ¿vale? Nos va a dar esas diferentes posibilidades y todo esto, ya digo que lo vamos a poder gestionar directamente desde Teams utilizando lo que son los chats de grupo que nos vienen directamente, ¿vale? O vamos a poder directamente trabajar con otras herramientas como, por ejemplo, el Planner, ¿no? Planner sería esta herramienta. En este caso, ya os comento que es una estructura de pilas donde nosotros podemos ver que estas pilas podemos definir, podemos crearnos tantas tareas como nos interesen, visualización gráfica para tener el resumen del estado de los proyectos, cómo están las tareas en función de las pilas que tienen, un calendario y nos va a dar múltiples funcionalidades de cara a poder activar blog de notas, que os estaba diciendo antes, de OneNote, sitios de Office de SharePoint, gestión de archivos en bibliotecas de documentos que tengamos de OneDrive. Entonces, al final, todas las herramientas están entre sí relacionadas y enlazadas, ¿vale? El punto principal, si nosotros nos vamos al sitio de SharePoint, este sitio de SharePoint nos va a facilitar otra visión, digamos, más unificada de todos los datos y con los sitios de SharePoint nos va a dar la posibilidad de crearnos tantas librerías, tantos complementos, tantos elementos como queramos. ¿Cuál es la ventaja de SharePoint en este caso? Bueno, pues SharePoint nos va a permitir también como un sitio de entrada, como una herramienta más amplia para guardar no solamente los recursos que estamos generando nosotros desde el proyecto, sino enlaces, listas, bibliotecas, otros documentos y otros elementos que tengamos ahí. Los blocs de notas de OneNote es una herramienta que, digo, que nos va a facilitar el trabajar con toda la información. Estos blocs de notas nosotros vamos a poder crearnos tantas secciones como queramos, ¿vale? Vamos a poder definir nuevas secciones, nuevas páginas, no vamos a tener límite, vamos a poder compartir el bloc de notas también. Este bloc de notas automáticamente está gestionado, está enlazado a través del grupos de Office 365 y es lo que nosotros vamos a poder acceder también a través de SharePoint o vamos a acceder a través de Planner o a través de cualquiera de las otras herramientas. Digo, con todo esto lo que nos encontramos es que vamos a tener la posibilidad de directamente el gestionar todo lo que nosotros necesitemos desde un punto centralizado y poder trabajar de una forma un poco más colaborativa o poder trabajar de una forma un poco más centrada, ¿no? Al final, y por no enrollarme más, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es cómo trabajamos nosotros, cómo trabaja nuestra organización y a partir de ahí el que podamos seleccionar cuáles son las herramientas que nos interesan.
Hay más herramientas de Office 365, ¿vale? Tenemos todavía más. Estos son simplemente las principales, las más habituales, las que más recorrido puedan tener en estos momentos, pero nos vamos a encontrar con otras herramientas adicionales que nos pueden servir. Entonces, intentar cambiar la filosofía de trabajo a la vez que cambias toda la tecnología que estás utilizando suele resultar muy complicado. Entonces, ya que tenemos un montón de herramientas, vamos a ver cuáles son útiles. Y después la otra conclusión que yo puedo sacar es, claro, nos podemos sentir abrumados, ¿no? Abrumadas, de Dios mío, qué montón de cosas tengo, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues al final es, o coge un departamento, cógete un proyecto, un equipo de trabajo, un área concreta y empieza a ver qué podemos aplicar, qué podemos trabajar ahí. La clave es empezar. Una vez que empecemos nos daremos cuenta y ahí va, pues esto me estoy dando cuenta que no tendría que hacerlo así. Bueno, pues para la siguiente ya sé cómo hacerlo. Al tener una gestión centralizada a través del navegador, vamos a tener muchas posibilidades a la hora de corregir y de gestionar estos temas. Pero yo digo que en principio nos va a facilitar, nos va a permitir el poder trabajar de una manera clara con todas estas herramientas, a automatizar mucho los procesos, trabajar remotamente, interconectar equipos de gente que no está físicamente en el mismo lugar. Es ahí donde tenemos que trabajar un poquito más, donde tenemos que incidir, ¿no? Eso es un poco el planteamiento de lo que yo veo que cómo se puede aplicar, cómo se está aplicando y cómo se está trabajando ya un poco en las empresas. Y por mi parte, pues ya si queréis, Imanol, si quieres damos paso un poco a preguntas, comentarios. Sí, Javier, muy bien. Bueno, para los que igual os habéis incorporado un poquito más tarde, recordaros que tenéis un apartado de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con las que ya tenemos, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que te hacen, Javier, es a ver si Planner podría sustituir a otras herramientas como Trello, herramientas así de gestión de proyectos. A ver, Trello no la conozco tan en profundidad, pero entiendo de que si estamos, a ver, no me atrevería a decir que la sustituye completamente, pero sí que es cierto que podríamos tender a adaptar Planner para que tenga una funcionalidad similar a Trello. Sí que es cierto que está limitado, ¿vale? En estos momentos, ya digo que el Office 365 es una caja de sorpresas. Cada poco tiempo recibo una actualización con cosas que me quitan y cosas que me ponen. Pero bueno, en principio, ya digo, sin conocer en profundidad Trello, sí que podría tener una cierta sustitución. Sí que es cierto que está limitado a que está muy enfocado a una gestión de tareas, de en qué situación se encuentra, cuándo se va a realizar, quiénes son las personas que están asignadas. Más allá no tiene permite calendarizarlo, permite crearnos una distribución, pero es la sincronización de tareas o un enlace de que cuando avise que, bueno, sí se puede hacer que con Flow, ¿vale? Con el Power Automate se pueden automatizar que cuando se acabe determinada tarea lance, pero ya digo que depende igual de terceras herramientas para tener un flujo de información. Perfecto, Javier. Gracias. Venga, continuamos. Nos preguntan a ver si SharePoint, Planner, las diferentes aplicaciones, a ver si se paga cada una de ellas, si se paga cada módulo por separado o cómo se A contrata, ver, digamos. bueno, a ver, Microsoft y su sistema de licenciamiento es para hacer un máster. Entonces, así a grandes rasgos, Microsoft nos ofrece el obtener cada uno de los servicios por separados y en la mayoría de los casos, por ejemplo, el tema de SharePoint, podemos coger licencias por separado por usuarios o podemos coger licencias de Office 365, que en esas licencias de Office 365 incluya también el tema de SharePoint. Entonces, hay todo un panel de licenciamiento de Office donde te indica cada una de las herramientas qué es lo que podemos tener o qué es lo que se puede, cada una de esas licencias, perdón, qué es lo que se puede hacer. Entonces, tanto Planner como, bueno, perdón, uh, Planner, Teams, OneNote, esas herramientas están dentro de paquetes de Office, según la versión de Office tienen. SharePoint se puede coger por separado, Exchange también por separado, Power BI también por separado. Entonces, sería cuestión de mirar un poco en el sitio, en este caso en el sitio web de productos de Office y ver las diferentes licencias. Para una pequeña empresa estamos hablando de que la licencia de Office 365, donde incluye todas estas funcionalidades, la E1 creo que es la más básica, estamos hablando de que son 8 euros masiva por usuario mes. Una cosa así es lo que está planteándose.
ya digo, estos precios van a depender mucho del tipo de licencias. Entonces, sí que se puede coger por separado. Por ejemplo, podemos utilizar un SharePoint exclusivamente y utilizar SharePoint con OneDrive para gestión documental o para almacén de datos, y solamente sería necesario tener las licencias del SharePoint para poder trabajar con ello. Si ya queremos tener todo el paquete o si ya queremos trabajar, por ejemplo, eso con Planner, con Teams, pues ya tendríamos que irnos a herramientas de Office 365 que lo incluyan. Muy bien, Javier. Venga, ahora voy a unir dos preguntas, ¿vale? Porque hacen las dos alusión al Drive. Entonces, la primera de ellas hace alusión a ver si se pueden compartir archivos a través de OneDrive con compañeros que no tengan instalados el Office y si esos compañeros tienen opción a poder editar dichos documentos, ¿vale? Y la otra pregunta a ver si se puede utilizar un sistema de almacenamiento propio que no sea Drive con este Office 365 y qué perderíamos por usar esto. Vale, en la primera parte que es, a ver, todo el tema de almacenamiento que lo está guardando en Drive, nosotros lo vamos a poder compartir. A la hora de compartirlo, lo compartes o bien, o sea, yo digo, primero, si estamos dentro de un grupo de Office 365, todos los miembros del grupo de Office 365 tienen ese documento o esa biblioteca la tienen compartida. Si nosotros queremos compartir un archivo o una carpeta con usuarios externos, no vamos a tener ningún problema. Asignamos permisos, tiene diferentes modalidades a la hora de compartir. Yo puedo crearme únicamente un enlace, cualquiera que tenga el enlace pueda entrar, puedo asignar cuentas para que esas cuentas puedan tener acceso a esos archivos y depende de cómo lo definamos nosotros a la hora de compartir, van a tener permiso de lectura o van a tener permiso de lectura y escritura. Entonces, si esos usuarios son de fuera de la organización, en el panel de administración de la organización nosotros podemos permitir, nosotros, administradores de la organización, podemos decidir, quiero que se pueda compartir los contenidos con usuarios externos. Si se activa esa funcionalidad, entonces no va a haber ningún problema. Si no se activa, entonces no podremos digamos, por definición, ¿no? Entonces, mira, no quiero arriesgarme a que esta documentación se pueda compartir con terceros, se puede limitar. Entonces, en cuanto a la parte de compartir, no tenemos ningún problema. En cuanto a la parte de utilizar otros sistemas de almacenamiento que no sean OneDrive, SharePoint exclusivamente trabaja con OneDrive. Otra cosa es que podamos enlazarlo con podemos cargar otros complementos que nos permitan enlazar con otros sistemas de bases de datos. Teams, por ejemplo, nos va a permitir trabajar con Drive, con Box, con media docena de estos servicios en la nube que tenemos. ¿Dónde vamos a tener la limitación? A la hora de guardar o a la hora de tener, si yo tengo en mi servidor que no lo tengo publicado, yo tengo una carpeta o tengo un almacén de datos que ese es el que quiero poner. Eso es lo que tendremos que mover nosotros a un repositorio en la nube y a partir de ahí poderlo enlazar. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, las ventajas que tiene el trabajar en la nube sobre todo va a ser de cara a poder compartir información, el poder trabajar de forma, digamos, separada, ¿no? Tener los miembros de los equipos trabajando en diferentes oficinas y todos estén trabajando sobre los mismos datos, ¿no? Seguridad, que es la eterna discusión, ¿no? Oye, ¿qué es más seguro? ¿Trabajar en la nube, trabajar en local? Al final, si implementamos la nube, vamos a tener que garantizar unas medidas de seguridad mínimas de que los usuarios cuando accedan pues, o con un doble sistema de verificación o que tengamos un sistema de contraseña robusto, ¿vale? Un sistema de tal manera que garantice que el acceso sea robusto. Por los datos no vamos a tener problema, ¿vale? En estos momentos, las compañías que se están dedicando al almacén de datos como Amazon, como Microsoft, como Google, a ver, tienen los sistemas, bueno, infalibles. Infalibles no serán. Y si los saltan, seguro que no nos enteraremos. Pero son sistemas muy robustos que no están dando problemas. No vamos a tener grandes problemas a ese nivel. ¿Dónde van a venir cuáles son las debilidades de trabajar en la nube? Primero, nosotros como usuarios que repetimos contraseñas cada 2x3, entonces hay que implementar sistemas de doble autenticación, hay que implementar sistemas de pues eso, yo que sé, un token, un mensaje, una segunda clave en el móvil, ¿vale? Vamos a tener que trabajar un poquito en esa línea o vamos a tener que meter sistemas de contraseñas pues, más complejos y demás. A partir de ahí no vamos a tener mayor problema con eso.
Entonces, resumiendo, que me he ido un poco por los cerros de Úbeda, el tema de trabajar con un repositorio de archivos en la nube, aunque no sea OneDrive, no vamos a tener problema porque tenemos conectores para las principales bibliotecas de documentos en la nube que hay en estos momentos. El trabajar contra equipos físicos locales que tengamos en nuestra instalación, en principio, a ver, lo podríamos sincronizar a través de OneDrive, pero al final acabaríamos subiendo la documentación a un OneDrive. O sea, quiero decir, tenemos que ponerlo en algún sitio en la web para poder trabajar con Office. Ventajas: trabajar la gente sincronizada desde diferentes sitios con los mismos documentos, creación de flujos en base a esas bibliotecas, cada vez que se actualiza un documento, cada vez que se carga un documento X, poder notificarlo y facilidad de compartir. Ese sería un poco el resumen. Vale, Javier, vamos con las dos últimas, ¿vale? Y terminamos. La primera de ellas pregunta a ver si se puede cambiar un sistema de gestión documental a SharePoint cumpliendo requisitos de control documental de las normas ISO 9000 y 17025. Vale. SharePoint tiene implementado, no directamente con SharePoint, sino que, a ver, ahí tenemos, tiene Microsoft un complemento adicional. Ya sabéis, Microsoft va mucho por modulitos, entonces tiene un complemento adicional para garantizar todo el tema de la, no únicamente protección de datos, sino lo que es el cumplimiento normativo. Entonces ahí va a permitir pues, especificar los tipos de documentos que tengamos, la caducidad de esos documentos, registrar, por supuesto, todo el tema de accesos. Entonces es una herramienta que está diseñada y está pensada para soportar las normas de ISO, de tanto las de calidad como las de las normas de seguridad, la 27001, 27002, las vamos a tener ahí. Y tiene, ya digo, toda una herramienta exclusivamente dedicada a lo que es el cumplimiento normativo para poder garantizar los accesos a la información. Ya digo, el que no tenemos la información durante más tiempo del que corresponde, identificar según el tipo de documentos que tengamos, cuál es su nivel de seguridad, está muy diseñado en esa línea. Ya digo, lo que pasa es que en Microsoft, con el paquete básico que nos viene con SharePoint, sí que vamos a poder gestionar, por ejemplo, esos tipos de documentos, vamos a poder gestionar los datos, bueno, las versiones que tenemos, los accesos, tenemos un poquito todo eso, pero necesitamos esa otra herramienta, estoy ahora, compliance, hay una herramienta específica para garantizar que todo el tema de los datos encajan dentro de las normativas ISO. Entonces, yo creo que, bueno, en principio no debería haber problema y de hecho hay empresas, bueno, la mayoría de las empresas están utilizando SharePoint, perdón, las empresas que están utilizando SharePoint tienen certificados de calidad, tienen ISOs, las están usando sin ningún problema, incluso tienen implementado todo el sistema de calidad, lo tienen implementado con SharePoint ya desde hace tiempo, o sea que sí, no debería haber ningún problema para implantarlo. Vale, Javier, y terminamos la última pregunta. Nos preguntan a ver si Microsoft permite elegir que tus datos de OneDrive estén en la Unión Europea. Microsoft, igual que Google, tiene dos cosas. Las cuentas gratuitas que nos regalan. Tú abres una cuenta de Gmail, abres una cuenta de Outlook, de Hotmail, no tienes ni la más remota idea de dónde están radicadas los datos, ¿no? En cambio, cuando tú contratas los servicios, ya te vienen con la regulación europea, o sea, ya para operar en Europa se llegó a acuerdos con estas dos compañías. Entiendo que sí. No estoy 100% seguro, no me conozco la normativa, pero sí que entiendo que estas cuentas tú sí que puedes tener en el documento que te viene de nivel de servicios y de acuerdo de los datos. Yo creo que sí que tienes especificado dónde se están alojando esos datos. Tendría que confirmarlo de todas maneras, pero a mí me suena que la Unión Europea llegó a acuerdo tanto con Google como con Microsoft para tener esa información. Hay otros grandes que no estaban claros, pero yo creo que estos dos en concreto sí. En cualquier caso, ya digo, se está utilizando a nivel de empresa y yo, a ver, ya digo, tendría que confirmarlo. En estos momentos no lo sabría decir, pero yo creo que sí que ya las cuentas, no las de gratuitas, las cuentas de pago, o sea, tú cogiéndote ya las licencias del Office 365, sí que puedes tú definir dónde tienes radicados los servidores y dónde vas trabajando. Otros servicios como Azure, por ejemplo, puedes escoger exactamente si lo quiero tener alojado en servidores en Francia, en Irlanda, en Inglaterra, donde quiero tenerlo
radicado los datos. Entonces, con el Office 365 entiendo que sería lo mismo. Perfecto, Javier. Pues nada, darte las gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas las asistentes. Y nada, emplazaros al webinar de mañana que trata sobre claves en la dirección de equipos de trabajo en remoto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias, Muy Javier. bien. Hasta luego. Hasta luego.